Una vez más los saludo oficialmente y siempre los saludo dos veces porque primero saludo a la congregación presente y el segundo saludo pues abarca a todos los hermanos que de diferentes lugares estarán viendo por las redes sociales, a quienes le enviamos un saludo desde Puerto Rico y le agradecemos a todos aquellos que se sintonizan con nosotros y que nos escuchan cada vez que predicamos la palabra del Señor. Yo digo, como decía un hombre de Dios esta mañana, yo no predico para que mis predicaciones se hagan virales. Yo predico para que la gente conozca a Jesús y para que la iglesia se santifique. Esto no es cuestión de que se haga viral. Es cuestión de que el que lo escuche, sean 100, sean 200, que mejoren su relación con Dios y que nos preparemos para el cielo. Hoy yo voy a continuar en la segunda parte del mensaje que comenzamos a predicar hace 2 semanas atrás, bajo el tema Confiesa y luego ora. ¿Se acuerdan? Confiesa y luego ora. Y estamos utilizando en la epístola de Santiago, el capítulo 5. Santiago, para los hermanos nuevos que se les hace difícil, no busque de adelante para atrás, busque de atrás para adelante, porque Santiago es de los últimos libros. Después que usted encuentra Apocalipsis, pues usted sigue dándole para acá hasta que va a llegar a Pedro por ahí y ahí cerca va a ver a Santiago. Apocalipsis, Juan, Pedro, Santiago, Hebreos, por ahí. Gloria al Señor. Amén. Bien. Santiago capítulo 5, versículo 16 en adelante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, a tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué buena la palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de ser instrumento en tus manos en esta mañana. Yo te pido que una vez más, por tu gracia, tú me utilices como canal de bendición y que todos los hermanos aquí presentes y los que están a la distancia reciban hoy un aliciente del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Quiero continuar porque esta es la continuación del capítulo anterior, pero a modo de introducción. Estuvimos hablando en el último mensaje acerca de lo que produce la enfermedad, el dolor, la depresión, sacude la fe, por lo cual es necesario la oración. Pero hoy quiero comenzar diciéndole que el apóstol, el escritor de la epístola, Santiago, hace una declaración cuando dice la oración eficaz. Y corrijo que yo cometí un error de pronunciación en el otro mensaje porque en francés se dice efficacité, pero en español no se puede decir eficacidad, sino que en español la palabra correcta es eficacia. Y lo corrijo por si alguien habla mejor que yo, que sepa que fue que me equivoqué porque lo traduje del francés. Así es que cuando él habla de la oración eficaz, hay que ir entonces al diccionario para ver qué significa la eficacia. Y la eficacia no es otra cosa que la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Cuando usted se va a estudiar esa palabra en el original, yo no hablo griego, pero uno cuando prepara un mensaje o cuando prepara un estudio, siempre va a buscar el origen de una palabra porque sabe que la Biblia se escribe en hebreo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo en griego, y hay también partes que tiene arameo, pero siempre la palabra en griego
es mucho más profunda que la interpretación que se le da en otros idiomas. Y a veces pues hay que ir un poquito allá para usted entender lo que está diciendo en español, porque nosotros hablamos desde que nacemos español y lo hacemos de una forma ya común o rutinaria. Pero cuando hablamos de algo eficaz, la palabra eficaz viene de una palabra griega que es energeo. Y energeo tiene que ver con energía. Energía es esa corriente o esa fuerza que impulsa. Por ejemplo, usted tiene esto, si usted le quita el cable pierde la energía y por lo tanto no tiene luz. Porque es la energía eléctrica lo que hace que eso funcione. Pues una oración eficaz tiene que tener energía en ella, y esa energía se logra solamente si el que ora es justo. ¿Oyó bien? Y esto es algo profundo, porque mucha gente se mata orando y no ve respuesta de oración, pero es que hay que ir un poquito más atrás. Porque la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y muchas veces no es que use las frases incorrectas mientras oro, sino que mi condición y mi relación ante Dios no es la correcta. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque el pecado es una barrera que separa al hombre de Dios. Por lo tanto, no puede haber una oración que sea eficaz si la persona vive en pecado y no ha sido justificado. Ahora, lo grande de esto es que Dios dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Jehová. Si una persona reconoce su pecado, se humilla ante Dios, se arrepiente de sus pecados, Dios escucha su oración. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de esta frase energeo, que viene del texto, entonces diría, una oración que tiene energía en el creyente tiene gran potestad, o sea, tiene gran poder, porque eso es la eficacia, que pueda lograr el efecto que se desea o que se espera en ella. Ahora, dice, la oración eficaz del justo puede. La palabra puede viene del verbo poder, y poder ya usted sabe que indica una acción con la cual yo realizo algo. En el sentido físico, usted tiene que tener fuerza en la mano para poder abrir la puerta y entrar. En el sentido espiritual, no se refiere simplemente a ese simple poder, sino que se refiere al poder de Dios, el cual Cristo nos dio a nosotros una vez que resucita, porque Él dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y ahora dijo, yo os doy a ustedes poder para que holléis serpientes y escorpiones. Oiga, qué maravillosa es la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Pero para que todo esto se realice, el hombre tiene que ser justo. ¿Y qué es ser justo? Tiene que haberle sido imputada la justicia de Jesucristo. Y cuando yo te digo imputada, es que no es algo que es mío ni que me pertenece, sino que Dios por su gracia me la aplica a mí, aún siendo inmerecedor, pero porque Cristo paga el precio en el Calvario y muere por mí. Ahora yo, pecador, he sido presentado ante la presencia del juez que es el Padre, y Cristo, que es el abogado, me defendió de mi enemigo, que es Satanás, que me acusaba. Y una vez que Él pagó el precio en el Calvario, no importa las acusaciones de mi vieja vida, de los pecados que he cometido, por Cristo ser mi abogado, se me imputa a mí la justicia que le pertenece a Él. Porque Él no hizo pecado. En Él nunca hubo pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Y entonces una vez que Él pagó el precio en el Calvario, se te imputa a ti la justicia y se me imputa a mí la justicia divina. Y ahora la oración mía va a cambiar. Porque dice la oración eficaz.
la que logra, la que tiene el poder para tener el efecto que se estaba pidiendo. Pero entonces, ¿por qué no la oye? ¿Por qué no se manifiesta? Porque hace falta que tú seas justo. Hace falta ser justificado. Bien, entonces, hermanos, yo quiero que usted vea que luego, cuando Santiago habla acerca de la oración eficaz, en el versículo próximo, que es el 17, él inmediatamente comienza a presentarnos un hombre de Dios para darnos el ejemplo de qué es el poder de la oración. Y toma como base nada menos que a Elías. ¿Y quién era Elías? Aquel profeta del Antiguo Testamento que se le conoció como Elías el Tisbita, y que no ha habido otro como él que haya tenido la experiencia de subir al cielo en un carro de fuego. ¿Usted sabe lo que es eso? La Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero a Elías vino del cielo un carro de fuego a recogerlo. Y Eliseo, que era su sirviente, su ayudante, no quería separarse de él. Y Elías le decía: Eliseo, quédate aquí que yo voy para Beter. El Señor me ha mandado allí, yo le voy a obedecer. Y Eliseo le dijo: vives tú y vive Jehová, que yo no te dejaré. Y vuelve Eliseo: Eliseo, quédate aquí, que Dios me manda para el Jordán. Vives tú y vive Jehová, que yo no te voy a dejar. ¿Sabe qué es eso? El deseo de un ser humano de recibir la gracia divina. Eliseo, como ayudante de aquel hombre llamado Elías, que lo había visto hacer tantos milagros, sabía que ahora el Señor suyo, porque le llamaban Señor, se iba a ir y lo iba a dejar. Pero él dijo: no me dejes con las manos vacías. Eliseo representa el nosotros del día de hoy, que ya Cristo no está físicamente con nosotros, pero nos envió el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ese manto que tenía Elías representaba para Eliseo la unción, y él decía: si te vas, yo tengo que quedarme con tu unción y dame la doble. Y él me dijo: bueno, si la quieres, entonces tienes que verme ir. Imagínese usted, si me lo dice a mí, yo ni duermo, ni como, ni respiro. Es que donde ponga el pie, donde quite el pie, lo pongo yo. Porque lo que voy a recibir, ¿sabe qué? La doble unción, el doble poder de aquella manifestación del poder de Dios que había en Elías. Y Eliseo la recibió. Ahora, cuando Eliseo ve que Elías se va en el carro de fuego, ¿qué comienza a decir Eliseo? Carro de Israel y su gente de a caballo. Oh, pero qué glorioso cuando ve aquel manto que cae y agarra el manto y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y con el manto golpeó el Jordán y el Jordán se dividió. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no se limita a un individuo, sino que el poder de Dios basta para todo aquel que le diga: haz de mí un justo, haz de mí un instrumento. Y cuando yo sea justificado por la fe en Jesucristo, entonces yo tendré el poder para que mi oración rompa cadenas, para que mi oración suba al cielo. Gloria. Y mire lo que dice: Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Santiago? Nos está dando una bofetada en la cara a todos los que estamos aquí, a todos los que leemos la Biblia. Porque la mayor parte de los cristianos siempre tienen una excusa. Señor, tú sabes que yo soy débil. ¿Cuántos dicen eso aquí? Sin miedo, dígalo. Es verdad. Cometemos una falta. Ay, Señor, tú sabes que yo soy débil. Entonces tratamos de utilizar la palabra debilidad como un medio de justificación para que lo malo que hicimos tenga excusa. Tú eres débil, ¿verdad? ¿De verdad, chiquín? Yo también. Yo soy débil. Yo no soy fuerte, yo soy débil. ¿Saben por qué? Porque yo soy tres. Yo soy espíritu, yo soy alma y yo soy cuerpo. Pero el espíritu
que vino de Dios es el medio por el cual Dios se comunica conmigo, a través del Espíritu Santo. El alma, que es el ente espiritual, el asiento de las pasiones, es mío. Y ese es eterno. Y por eso es que yo voy a pelear. Yo no voy a pelear por mi espíritu, porque mi espíritu no es mío, le pertenece a Dios. Y el día que me toque partir, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El aliento de vida. Pero el alma es eterna. Pero ¿qué pasa? Que tengo el espíritu que es de Dios, tengo el alma que es el asiento de mis pasiones, pero vivo en un cuerpo de carne que es débil, que es flojo, que se pone viejo, que le dan arrugas, que vive en años cronológicos, vive en el tiempo cronos, por lo tanto nace bonito y termina feo. ¿Sí o no? ¿Sabe de quién yo me acuerdo? Que siempre me río, del hermano Conrado. El hermano Conrado estaba aquí en el templo una vez y nació un bebé, yo no sé qué bebé fue, pero yo sé que lo trajeron y se le enseñaron, y cuando él vio aquel bebé tan bonito, no sería Jessica. Yo sé que fue un bebé bien bonito y él se le quedó mirando y dijo, así también era yo cuando nací, y mire lo feo que me han puesto los años. Y yo esas expresiones nunca me olvido, porque es que vivimos en este cuerpo, y ser parte de este cuerpo significa ser parte de la tierra, porque somos polvo. Por lo tanto, Elías también lo era. Yo no tengo excusas entonces para decir, no, Dios no puede usarme para bajar fuego del cielo, porque yo soy débil. Es que Elías también era débil, pero Elías tenía un corazón que honraba a Dios y sabía que no lo hacía él, lo hacía el Dios en quien él confiaba. Lo hacía el Dios al que él le servía. Entonces, dice que era sujeto a pasiones. La palabra pasión tiene un significado en el diccionario que dice que es como un apetito vehemente. Y es como cuando usted tiene deseos de comer algo y no se le quita el hambre hasta que se lo come. Pues ¿qué pasa? La pasión es algo que si tú no sabes dominarla, te puede llevar a la ruina. Porque a veces me pasó a mí un día. Un ejemplo literal. Cuando yo estaba en mi proceso, enfermo en casa, se me pegó un deseo, lo que llaman la gente un antojo. ¿Sabe de qué? De comerme, mire, que un mondongo de res. Usted sabe que eso tiene pedazos de adentro de res, que es una comida durísima. Y yo, Candy, yo quiero comer mondongo de res. Y tenía el apetito vehemente. O sea, la pasión de comerme un mondonguito. Y Candy, para complacerme, bendito, buena gente, me hizo el mondonguito. Y yo me comí el mondonguito. Y yo recuerdo que ese día me trajeron a la iglesia. Y de la iglesia, yo no sé si fue Carlito, que era mi yerno, o Carlito, que me bajaron del altar. Porque yo estaba en el altar, y en el altar yo empecé a marearme, me puse bien mal. Y tuvieron que bajarme del altar y me llevaron a casa. Llegando a casa, hermano, yo vomité, yo creo casi la vaca. Porque yo boté todo lo que me había comido. ¿Y sabe qué? Esa misma tarde yo me fui en la inconsciencia, porque la amonía de mi cuerpo subió, como que me envenenó el cerebro, y yo no supe más de mí hasta el jueves de esa semana, cuando yo despierto el jueves y le pregunto a Candy qué día es hoy, y me dijo, hoy es jueves, y yo dije, pero si yo estaba en el templo, porque yo recordaba, lo último que yo recordaba era que yo estaba aquí. Yo no recordaba más. Fíjese, porque las pasiones son apetitos, y esos apetitos son positivos o son negativos. Y yo tengo que discernir en cuál de las pasiones yo me dejo gobernar, por cuál de ellas, o a cuál de ellas rechazo. Hay gente que hoy en día son unos infelices porque se casaron con una persona simplemente por una pasión amorosa. Se casaron por una emoción que no era un amor genuino, y luego se dieron cuenta del error que habían cometido. Ahora, fíjese cómo Santiago se fija en la vida de un hombre como Elías, y mire lo que dice: era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Semejantes a las nuestras. ¿Le daba coraje? Sí. ¿Se enojaba? Sí. ¿Sentía motivaciones sexuales? Sí, porque eso es parte de la humanidad del ser humano. Ahora, ¿qué hacía él?
Él tenía un contacto directo con Dios a través de la oración. Elías era un hombre que oraba, que hablaba con Dios. En la Biblia encontramos gente como un Daniel que oraba 3 veces al día y glorificaba a Dios aunque lo habían amenazado de muerte, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora dice Santiago, y oró, pero me llama la atención, fervientemente. Algo ferviente es algo que está vivo, es algo que se mueve, es algo que está activo. No es cuestión de que yo oro hoy por la mañana, Señor, en tus manos está este día, y sigo andando. Y por la noche me tiro a la cama, Señor, en paz me acostaré a hacer un dinero, porque nosotros vamos a ser confiados. Porque hay un montón de cristianos que hacen la oración de ellos. Hay cristianos que se aprendieron el Salmo 4 y se aprendieron ese versículo únicamente, y cuando se acuestan lo único que dicen es: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú y yo vamos a hacer vivir confiados. Pero no sacan un momento para hablar fervientemente con Dios. ¿Sabe? Que una oración débil es una oración que es muy frágil, una oración que no surte mucho efecto. Usted tiene que orar fervientemente como lo hizo Elías, a pesar de ser un humano y que está lleno de pasiones. Y dijo, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Voy a pararme un momentito aquí porque yo soy humano y las nubes no son humanas. Las nubes son parte de la creación de Dios. Son parte de ese universo que está sobre nosotros. Y el que tiene poder y autoridad sobre los tiempos es Dios. El que controla la naturaleza es Dios. Dios tiene poder sobre los terremotos. Dios tiene poder sobre los huracanes. Dios tiene poder sobre la lluvia. Dios tiene poder sobre el relámpago. Pero ¿cómo entonces tú me vas a decir a mí que un hombre como yo, sujeto a pasiones, le dijo a las nubes: yo le ordeno que por 3 años y medio no suelten una gota de agua, y que esa parte natural que está allá arriba obedece la orden de un humano? Eso no es chiste. Estamos hablando cosas grandes, porque usted lo lee por leerlo así por encimita y dice: eso no es nada. ¿Qué? Saber que la misma naturaleza se somete a la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre era justo. Y cuando el hombre vive en justicia, el cielo está conectado con él. Y Dios no deja en vergüenza a los suyos. Y la Biblia dice en el próximo versículo, fíjese bien, dice, espérese que se me pasó la página, dice en el próximo versículo: y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y produjo fruto. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Cuando estuvo aquel tiempo de sequía, fue en el tiempo del rey Acab. No sé cuántos han leído eso. Y no llovía, y Acab estaba que quería matar a Elías. Y Jezabel estaba que quería matar a Elías porque había miseria, había hambre, había necesidad. Y estaban ellos bravos porque ellos sabían que no estaba lloviendo porque Elías dio la orden. Y mire lo que él dijo: y no lloverá sino por mi palabra. Usted lee eso y usted se estremece. Porque no dijo: no lloverá por la palabra de Jehová. Él dijo: no lloverá por mi palabra. O sea que la conexión que tenía Elías era tan profunda con Dios que en ese momento algo le habrá dicho Dios a él, o alguna seguridad le dio, que Dios le dijo: habla en mi nombre, punto, lo que tú digas eso va a hacer. Acab estaba que quería matarlo. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Y llegó un día que la cosa se puso bien difícil y mandaron a preguntarle: ¿lloverá? Empezaron a mirar, no veo nada. Una nubecita como la palma de una mano. ¿Sabe qué hizo Elías? Le mandó a decir a Acab: unce tu carro y arranca. Unce tu carro y arranca para que no te detenga la inundación. Cualquiera diría: ese hombre se volvió loco, porque mire cómo está el cielo. Me imagino que eso sería como en los días de Noé, cuando Noé le dijo a la gente: viene un diluvio, va a llover. Y la Biblia dice que antes no llovía. No había lluvia, porque lo que había era un vapor sobre la faz de la tierra. Pero cuando se anuncia que va a haber lluvia, van a pensar que Noé está loco. Lo que pasa es que Dios no obra como obra el hombre. Las cosas que Dios hace son por encima de las del hombre. Y Dios las hace porque Dios admira, y Dios reconoce, y Dios aprueba, y Dios respalda al que es justo. Y cayó lluvia.
Y la Biblia dice que llovió bastante porque la tierra produjo frutos. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Dios hace tantos milagros. Y esto me trajo a mí a la mente porque yo siempre predico y en los mensajes yo siempre traigo testimonio. Aunque hay gente que dice que cuando usted va a predicar no debe estar testimonio, porque el testimonio es testimonio, pero para mí el testimonio es el que respalda lo que yo estoy predicando. Porque posiblemente yo sea un teólogo, usted sea un teólogo y conoce mucha Biblia, pero si no ve la mano de Dios actuando en eso que dice la Biblia, como usted dice, es un libro igual que los demás. Pero cuando yo veo, no, la Biblia dice esto y yo lo vi. Y esto me trae a la mente el recuerdo de una mujer. Algunos aquí la conocieron porque ya hasta llegó a Puerto Rico, se llamaba la hermana Dedet, una misionera haitiana. Y nosotros estábamos levantando una iglesia en un lugar llamado Bonal. El Señor le dijo a ella que fuera a un lugar llamado Puente de Mangla, en Haití. Había un brujo poderosísimo en Puente de Mangla. Nadie se atrevía a predicar el evangelio en esa área porque nadie sabía allí lo que era el evangelio, sino solamente brujería. Y el Señor le dice a Dedet que vaya a Puente de Mangla a predicar el evangelio. Dedet habla con la congregación y le dice, hermano, yo voy para Puente de Mangla porque Dios me envía para Puente de Mangla. Y hay una nena de 5 años, nunca me olvido de ella, de 5 años que le decía, tía Dedet, yo voy contigo. Y Dedet dijo, niña, tú no puedes ir conmigo. O sea, era un desierto, hermano, y horas de camino. Tú no puedes ir conmigo. Dedet, yo voy contigo. Y Dedet, niña, tú no puedes ir. A la larga, Dedet empieza a caminar para irse y la niña pega detrás de ella a caminar por el camino llorando, llorando y llorando, que yo voy, que yo voy, que yo voy. Dedet tuvo que regresarse y donde los papás de la niña decirle, mire, me voy a tener que llevar a esa niña porque ella se va a morir. Ella llora y llora y llora y quiere ir conmigo. Y la familia dice, pues está bien, llévesela, y se la lleva. Cuando llegan a Puente de Mangla, se encuentran que llegan a la casa del Bocó, es el brujo, de los brujos más poderosos que hay en esa región. Y cuando Dedet llegó a la casa de aquel hombre y le dijo, yo quiero hablar con usted. ¿De qué tú vienes a hablar conmigo? Porque él creía que iba a buscar brujería. No, yo vengo a hablarte del evangelio. Viene él y le dice, siéntate ahí. Dedet se sentó. Y le dijo él, parece que tú no sabes quién soy yo. Ella le dijo, porque sé quién eres tú, por eso estoy aquí. Y él le dijo, espérame aquí. Y Dedet se quedó sentadita en una silla y él se metió al cuarto donde los brujos guardan los zombies. Y de ese cuarto saca un macut. Un macut en español es una canasta que se hace de paja. Y llega con ese macut y lo pone al lado de Dedet y ¿sabe qué tiene? Una cabeza humana recién cortada. Todavía con sangre coagulada. Y la pone así y le dice, simplemente esto es para que tú sepas quién soy yo. Que el que se mete conmigo, invade mi territorio, así termina. Y Dedet le dijo, pues a mí me envió Dios, que es más grande que tú. Y yo vine aquí a predicarte de Jesús. Mire, yo no recuerdo todos los detalles porque ha pasado muchos años. Pero aquel hombre tenía como si fuera un collar hecho, que lo tenía colgando así, y en cada hueco, era como si fueran unas cadenas así, en cada hueco tenía huesos de la gente que la había sacrificado, tenía pedazos de mandíbulas, todo eso. Bueno, sigue el hombre ahí diciéndole, como ella no le cogió miedo, volvió y se metió dentro, buscó otra cosa más, agarró un cigarro y empezó a fumar y a tirarle el humo en la cara a ella, porque hay una brujería que ellos hacen que cuando le echan el humo a la persona, con eso como que lo duermen y ya pues lo cautivan. Pero ella lo que hacía era que invocaba el nombre del Señor. Bueno, hay una disputa ahí dentro. Y de repente viene el brujo y se acerca donde ella con un cuchillo porque él la va a matar. Porque ella es tan brava que se atrevió a llegar y meterse en su templo. Lo menos que tú te imaginas es que Dios va a usar a quien tú menos piensas. Porque el camino de Dios es perfecto. El camino de Dios no tiene curvas. Es perfecto. Cuando el brujo se levanta, hermanos, y agarra el cuchillo que quiere matar a la misionera, ¿sabe a quién toma Dios? A la niña de 5 años que se fue llorando detrás de la misionera.
Y esa niña la toma el Espíritu Santo y comienza esa niña a hablar en lenguas y comienza esa niña a danzar en el Espíritu alrededor del brujo. Y el brujo no sabe qué hacer porque vuelta que va a dar y la niñita avanzando alrededor de esa y lo bloquea. El brujo no puede moverse, no puede caminar, y cuando ve que no puede caminar, que lleva luchando por usar el cuchillo y no puede tocar a la misionera, entonces el brujo se molesta y dice: salgan las dos de aquí, que no puedo con ustedes. La misionera sale por la puerta del templo, y cuando sale por la puerta hay una jovencita, hija del brujo, de 16 años y un jovencito de 18 años. Y el jovencito a los 18 años, cuando vio que la misionera salió del templo del papá, se tiró de rodillas y le dijo: ponga su mano sobre mí y ore, porque yo me quiero convertir hoy. Yo quiero hoy aceptar a ese Jesús que usted le habló a mi papá, porque yo sé que lo que usted dice es verdad, yo quiero ser de Jesús. Y la misionera empezó a orar por el muchacho y el muchacho aceptó a Jesús. Pero la muchachita de 16 años empezó a burlarse de la misionera y decía: ¿te das cuenta que mi papá es más fuerte que tú? No pudiste hacer nada con él. Mira cómo mi papá te venció, decía ella. El muchachito se quedó contento. La misionera cumplió su deber, no sabía lo que iba a pasar de ahí en adelante. Ella va a regresar a su pueblo. No sabían ellos que ese viernes, porque el viernes, en muchos de los que practican el vodú, es el día de la ceremonia. El viernes o el martes. Y ese viernes era la noche de la ceremonia, donde el padre había determinado ofrecer en ofrenda a su hijo de 18 años. El niño no lo sabía. Pero mire cómo es Dios. Es que el alma que es de Dios, no hay diablo que la arrebate. El alma que es de Dios, hermano, mire, pelee por ella, ore eficazmente. Y llegan y agarran al muchacho y lo acuestan encima de la mesa, del altar de la ofrenda, donde van a matarlo con un cuchillo para enfrentárselo, presentárselo a Satanás en ofrenda. Y quiero que los que me están viendo, los que me verán por las redes, posiblemente están diciendo: ¿qué disparate está hablando ese hombre? Recuerde que yo soy casi haitiano. Y que yo llevo 48 años viviendo entre ellos. Y que yo me he metido 5 veces a los templos de Satanás, que se le llama peristil. Y que he visto con mis ojos a los zombies. Y que en el año 1986 nos ganamos un zombie para Cristo en la campaña de Gille Ávila, que yo siempre lo testifico. Y he entrado a terrenos muy profundos que los puertorriqueños no conocen, pero que yo sí los conocí en Haití. Y que vi cosas que a veces aquí no se pueden contar. Aquel muchacho, cuando lo llegan allí, hermano, se levanta el brujo y agarra el cuchillo. Y cuando va a levantar el cuchillo para matar al muchacho, de momento cae como si fuera un rayo del cielo y le da un cantazo a aquel brujo y lo tira de cabeza allá. Y el brujo se levanta asustado y dice: ¿pero qué es lo que pasa aquí? Y le pasa el cuchillo a su ayudante, el segundo brujo en categoría. Mira a ver qué pasa, tal vez como ese es mi hijo yo no puedo hacerlo, a ver si tú lo haces. Y el segundo brujo agarra el cuchillo y cuando se acerca, que levanta el cuchillo para matar al muchacho, otra chispeta de fuego, ¡pop!, y lo tira al piso. Y el muchacho le dijo: no lo intenten más. ¿Sabe qué pasa? Que ayer yo acepté a Jesús. Y como yo acepté a Jesús, Él me cercó con su gloria. Y no hay quien me toque. Ahora yo pertenezco a Jesús. Mira, hermano, lo maldijeron, lo soltaron, lo bajaron del altar, pero ya el padre había hecho una promesa a Satanás de que ese día le iba a dar uno de sus hijos. ¿Sabe qué pasó? Se lo imaginan, ¿verdad? Agarró a la muchachita de 16 años, la que se burló de la misionera, y a esa la trajo y la amarró y se la sacrificó al diablo. La garantía de estar en Cristo es algo grande. Ser siervo de Dios, sierva de Dios, hermano, es una garantía tan tremenda que Satanás no te puede tocar si Dios no le da permiso. Yo quiero que tú aprendas en el día de hoy que si tú fuiste lavado con la sangre de Jesucristo, si ya tú pasaste por el tribunal de Dios y el acusador no pudo acusarte más porque el juez encontró que no podía declararte culpable porque el abogado Jesucristo te imputó la justicia que Él ganó en el Calvario, tú tienes autoridad sobre el diablo. Tú tienes autoridad sobre los demonios. Tú tienes autoridad sobre las nubes. Tú tienes autoridad sobre la naturaleza. Porque eso Dios lo hace.
Dios hace lo que Él quiere porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, Santiago nos da el ejemplo y nos está diciendo, ustedes son débiles, yo también, pero también Elías era débil. Y siendo débil, sujeto a pasiones, mira el milagro que hizo. Oró para que no lloviera 3 años y medio y las nubes se pararon de mandar lluvia. Y cuando le dio permiso, volvió a llover. Esa es la misericordia divina. Esa es la eficacia de la oración cuando el justo ora. Voy a terminar a contar la última experiencia y me callo. Esa la viví yo. Dios usa a quien Él quiere, ¿verdad que sí? Yo le he contado aquí en la iglesia, pero para los nuevos que no estaban se la voy a contar. Yo estaba en Venezuela. Voy para un lugar llamado Limoncito y tenía que cruzar 2 horas por el medio de esa jungla en una motora. Y de repente, cuando dejamos ya lo que es la civilización, la carretera y la electricidad y todo eso, y vamos a entrar para el área de la jungla, se revienta una goma de la motora en la que vamos el pastor y yo. Como ya era más pesado, el pastor me dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque no podemos seguir. No podemos regresar tampoco, porque la motora con una goma rota no puede llegar. Y después no hay problema, yo me quedo aquí y tú regresas y vas a arreglar la motora. Pero yo lo dije sin pensarlo. Lo primero que no hice fue mirar la hora, yo no sabía qué hora era. Y yo le dije, está bien, vete, yo te espero. Él se fue. Cuando yo veo que él se va, ahora es que yo me percato de dónde yo estoy. No hay un ser humano, no hay luz eléctrica, empieza a oscurecer, estoy en un sitio y yo miré un árbol que había así, y yo dije, por si acaso, porque había muchos búfalos. ¿Sabes que los búfalos son salvajes? Había muchos búfalos en el área, y yo dije, si un búfalo de esos me va a atacar, pues yo me subo a ese árbol. Pero cuando me percato, el árbol estaba lleno de unas hormigas que existen allá, que le llaman baremaría. Y esa hormiga es bien larga así, y ella pica, y cuando pica, hermano, el dolor te llega al alma, porque son venenosas. Y una vez a mí me picó una nada más aquí en la palma de una mano, y yo estuve meses sufriendo del dolor porque se me formó una llaga en la palma de la mano, porque el dolor me llegó hasta el corazón. Así es que yo dije, tengo que descartar el árbol, porque si viene un búfalo a atacarme, no me puedo subir al árbol porque está lleno de hormigas, baremaría, y me van a matar a mí. Ahora pienso y digo, ¿qué hago? De momento me doy cuenta que es un lugar donde hay muchas anacondas. Y usted sabe, las anacondas salen así del agua, de la laguna, y cruzan por el sitio donde yo estoy. Y yo digo, Señor, y ahora si viene una anaconda, yo no tengo ni un cuchillo en la mano, yo no tengo con qué golpearla, caerla a pedras no puedo. Tercero, estoy en un área muy peligroso porque pasaba la guerrilla por ese área. Y yo decía, me quedo yo aquí solo. Pasa la guerrilla, descubre que yo no soy de aquí y me llevan, porque usted sabe que eso es normal en esos países así. Eso pasa, aunque no le guste que lo diga, es verdad. ¿Qué pasa? Pues mire, yo estoy entre espada y la pared, pensando en la guerrilla, pensando en la culebra, pensando en las hormigas, pensando en los búfalos, y solito en aquel lugar. Y cuando empieza a oscurecer que yo no veo de un alma, de momento yo no sé de dónde aparece un perrito. Y aquel perro viene corriendo y llega donde mí, moviéndome la cola y de fiesta. Él llega bien contento y me da vuelta y me lame las manos y hermano, y me busca y corre y trata de jugar conmigo, y de momento sale corriendo de una vuelta y vuelve otra vez, como si me conociera toda la vida. Y dije, pero ¿y este perrito de dónde salió? Y yo tenía unas galletitas por soda. Y le di, y él se las comió con una alegría, y vino y me lamía las manos. Después fue y se tiró corriendo al agua, nadó en el agua, y allá en el agua me ladraba, como dice, vente conmigo a jugar. Pero yo, mire, me imaginé un grano. Y allá él dio la vuelta, bueno, allí estaban los búfalos, en esa agua metida. Y él fue y dio la vuelta, pero luego entendí que Dios lo que me estaba mandando eran mensajes. Cuando pase por las aguas no te anegarán. No, los búfalos van a estar quietos. Eso es como que Dios me decía, los búfalos van a estar quietos. Y el perrito fue y corrió y venía. Oiga, hermano, y cuando él veía una luz de alguna moto que venía o de algún carro que venía, inmediatamente el perro venía, levantaba las orejas y se paraba al lado mío y se me pegaba al cuerpo. Y empezaba, como quien dice, ay del que te toque. Yo dije, qué cosa, ¿verdad? Es que hay cosas que no tienen explicación.
Pero la oración de justo es eficaz. Porque yo oré a Dios y le dije, Señor, estoy solo. Me está empezando a dar escalofrío. Porque ya esta oscuridad aquí, en esta soledad y lleno de peligro. Mira a ver, Señor, haz algo. Y Dios no envió un ángel visible. Él no me envió un ángel con una espada ni con alas abiertas. Envió un perro. Porque Él hace lo que Él quiere. Y como dicen que el perro que es el mejor amigo del hombre. Oiga, hermano, y aquel perrito estuvo allí todo el tiempo a mi lado. Ya de noche, tarde, pasaban las 8 de la noche, oscuro como boca de lobo, y de momento veo yo una moto que viene, una luz, y viene una mujer. Y esa mujer viene de la moto y se me para al lado y me dice, ¿usted es el señor Eliasín? Sí, yo soy el señor Eliasín. Móntese aquí conmigo. ¿Cómo voy a montar con usted? Lo mandaron a buscar conmigo. El pastor Juan Carlos lo mandó a buscar conmigo. Yo dije, ese sí, ese es de los míos. Me monté en la moto con la señora y ¿sabe qué fue lo grande? Que cuando esa motora arrancó, ese perro fue corriendo al lado de la motora todo el tiempo y ladrando hasta que llegamos donde había luz. Cuando salimos de todas las tinieblas, que llegamos donde había el primer alumbrado, aquel perro hizo así, se sentó y se me quedó mirando hasta que desaparecí. ¿Sabe, hermano? La naturaleza está a tu servicio. Lo que Dios lo creó para beneficio tuyo y mío. Y Dios va a usar lo que Él tenga que usar cuando tú eres justificado ante la presencia del Señor. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Dios le bendiga. Lo voy a dejar hasta aquí con esta experiencia. Guárdenlo ahí en el fogón. Porque cuando regrese de allá de República Dominicana vengo con el tercer capítulo. Porque de aquí hay tela donde cortar lo que usted ni se imagina en esos versículos. Así que permita el Señor que esta palabra sea de edificación para los presentes y para todos los que en diferentes lugares lo estarán viendo. Lo hacemos para la gloria del Señor. Yo quiero orar antes que apague. Señor, yo presento a cada vida que en este día ha de escuchar y ha escuchado ya tu palabra. A donde llegue, Señor, este mensaje, obra en los corazones. Esos hermanos que están atravesando por momentos de prueba, de enfermedad, de sufrimiento, de angustia, que están turbados, que se les ha olvidado que ellos fueron justificados por la fe en Jesucristo. Ayúdale para que entiendan que sus oraciones no se pierden en el espacio, sino que la oración eficaz del justo puede mucho. Glorifícate, Señor. Que ese poder sea manifiesto en sus vidas, tal como en la mía, de todos los que te necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén.